Lazar, nuevamente esta señal con Gisela Pérez de Hacha. Gracias, Gisela, por estar aquí. Hablemos en estos 2 semanas de todo lo que ha ocurrido y de lo que pues se presenta como perspectiva para nuestro país. Gisela, gracias por tomar esta comunicación vía Skype. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? No, muchísimas gracias a ti. Al contrario, Encantada. gracias Gisela, responsable de políticas públicas para América Latina de Derechos Digitales. Mónica Tapia, Mónica, gracias por estar aquí como directora de Ruta Cívica y de hashtag Ciudadanía 19S. Mónica, bienvenida. Hola, buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Sandra Patargo, del programa de protección y defensa Artículo 19. Sandra, bienvenida como siempre. Hola Carmen, buenos días, saludos a todas. Bueno, cuántas cosas de las cuales podemos hablar, Gisela, Mónica, Sandra, pero empecemos, Gisela, con tu balance de las 2 semanas, de lo que ha sacudido a México en todas las dimensiones. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, definitivamente han sido 2 semanas intensísimas, desde el trabajo de verificado 19S que empezamos a hacer un día después de este sismo. Y a mí me gustó mucho lo que dijo una de las voluntarias, amigas cercana en estos días, que dijo que cuando la tierra se mueve es hora también de mover estructuras. Y lo he pensado mucho, ¿no? Estas estructuras personales, políticas, sociales. Creo que lo que hicimos en verificado, que ojalá podamos platicar un poco más de esto ahorita, definitivamente puso de manifiesto cómo el gobierno una vez más reaccionó lentamente y en muchas ocasiones incluso reaccionó mal, dejando vacíos, y cómo la ciudadanía otra vez con esta especie de fantasma del 85, Carmen, que aunque yo no lo viví, me pesa, como una suerte de mito identitario chilango que implicaba salir a ayudar casi descontrolados en un frenesí de hacer sándwiches para los vecinos, para los centros de acopio. Y lo que fue maravilloso dentro de este colectivo creo que fue el poder organizarnos en una estructura horizontal que definitivamente creo dejará mucho después de este sismo y ojalá deje mucho después de este sismo, porque estamos en un momento en el que esta solidaridad y además la corrupción, que yo diría que estas dos palabras definen al sismo, ¿no? De cierta forma, solidaridad y corrupción. También está este fantasma de la corrupción en nuestras cabezas y me pregunto cómo esto atravesará las elecciones, es decir, de qué forma estas dos nociones, estas dos fuerzas se cuestionan, se complementan y cómo van a atravesar los meses que siguen de aquí al 2018, Carmen. Mónica Tapia, ¿cómo ves las cosas tú? Pues preocupantes, porque no solo fue la falta de información y de coordinación del gobierno en la emergencia, sino en lo que nos ha estado pasando estas semanas. Es también, puedo vivir en mi casa, es segura, puedo mandar a mis hijos a la escuela ha sido revisada, fue un profesional, un especialista, el edificio en donde trabajo, el tribunal en el que voy a ir a hacer un juicio, una petición, el sistema de información mismo, funcionan. Y yo creo que esto de volver a la normalidad y a la reconstrucción sin haber hecho primero un balance de nuestros edificios y de nuestra seguridad personal y todo lo que está detrás, porque se habla de un protocolo que debió de haber existido para saber quién revisaba tu casa, quién era un perito, quién era un estudiante de arquitectura, con qué formato, y no solo de estos arreglos entre si conozco a alguien, me hace el favor, y había miles de solicitudes y solo hay unos pocos cientos de especialistas en la ciudad. Esto fue totalmente descoordinado, ha sido descoordinado, seguimos con muchísima incertidumbre, todos los días recibimos llamadas, twitters de ¿será seguro mandar a mis hijos a esta escuela? Yo no sé, la verdad es que estuve sentada en las mesas de los arquitectos, de los ingenieros, en los chats, tratando de armar un protocolo que no existía, un proceso que sigue sin existir y sobre todo también esto debe de construirse como información pública y rendición de cuentas, porque tenemos sismos constantemente, no sabemos cuándo es el que sigue, pero esta ciudad es sísmica y debemos de pensar en eso. ¿Estamos seguros? ¿Hay certeza? Y el papel del gobierno pues ha sido el gran ausente en esto, más obviamente temas de conflicto de interés, de corrupción inmobiliaria y de ver para adelante. O sea, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, edificios que sí fueron inseguros en el 85, que los maquillaron, que les pusieron cemento,
y yeso, y ya, están rentándose de nuevo. Vamos a volver a repetir ese episodio. Estamos seguros para el próximo sismo, para los próximos sismos. Vamos a dejar edificios así en manos de nuestros hijos, de los nietos, escuelas, hospitales. Yo creo que la lección del 85 no la hemos aprendido y ojalá este es el momento de decir cómo cambiamos y transformamos, no solo reconstruimos. ¿Cómo cambiamos y transformamos? Pues ese es el gran asunto, sin la menor duda. Sandra Patargo, ¿cómo ves las cosas 15 días después del sismo? Pues justo hubo algo que dijo un amigo que me hizo mucho sentido, que en momentos de crisis como esta, las cosas se intensifican y se hacen más evidentes de cómo es la sociedad, ¿no? La corrupción se hace más obvia, las fallas del gobierno, la negligencia, también la solidaridad de la sociedad y también, por supuesto, toda la gente que salió y robó y la gente que ayudó y que puso todo su corazón y sus fuerzas en esto. Eh, Justo ha habido una falta de información brutal hasta la fecha, ¿no? Justo ayer Daniel Moreno, el director de Animal Político, estaba poniendo en Twitter como quién nos ayuda a saber el número total de víctimas, ¿no? A la fecha no sabemos cuántas personas hay desaparecidas, no sabemos cuántas personas están hospitalizadas, cuántas personas han sido víctimas, ¿no? Cuántos cuerpos han salido. Entonces hay un tema de desinformación brutal y es así como salió esta iniciativa de Verificado 19S, una iniciativa que salió pues de la sociedad a esta falta de información que pues desde el día uno, ¿no? El día uno la gente no sabía a dónde ir, no sabía dónde habían sido las zonas de desastre, las autoridades no estuvieron informando sobre esto, no estaban articuladas las más autoridades, entonces había una necesidad de la sociedad de llenar ese vacío de información que había, que además ha estado presente en todos los momentos, ¿no? Desde el mismo día del temblor, en las etapas de la emergencia, y ahora que en la Ciudad de México estamos en una etapa ya más, digamos, de puente entre la emergencia y la reconstrucción, pero pues que en los otros estados seguimos en una etapa de emergencia y sigue sin haber información, ¿no? Entonces, esa es una parte brutal que solo acentúa las fallas pues constantes de las autoridades, ¿no? Es un país en donde eh, hay una falta de acceso a la información y de libertad de expresión y en estos momentos críticos se hace mucho más grave y evidente porque la falta de información en estos momentos, en estas semanas, ha sido fundamental para salvar vidas y para garantizar derechos humanos. Sí, ese es uno de los grandes temas, sin la menor duda, Sandra Patargo, el tema de la información, el tema de la comunicación y bueno, pues evidentemente cuando se trata de revisar después de la tragedia lo sucedido, ese es un tema principalísimo. Gisela, decías hace un momento, en coincidencia con lo que Mónica y Sandra están planteando, es un momento donde además de los edificios y además de los ladrillos, es un momento para discutir y revisar el tema de las propias estructuras. Modificar estructuras en momentos críticos como este parece propicio el tiempo para ello. Estructuras de todo tipo, porque desde luego aquí estamos hablando de la forma en que se organiza la sociedad, de la forma en que se distribuyen los recursos públicos, de la forma en que se supervisa el uso de los recursos públicos, la utilización o no de los bienes de la nación en términos de el mundo mediático, el mundo político, el mundo electoral. Es decir, ¿es eso no tiempo hoy, en 2017, de revisar estructuras en su más amplia dimensión? Gisela, Mónica, Sandra, ¿qué dices, Gisela? Pues yo creo que sí, Carmen. Yo creo que precisamente esta metáfora del sismo moviendo absolutamente todo, tanto lo interno como lo social, nos está haciendo a todos detener y reflexionar. Coincido con Sandra que, vaya, lo más obvio de la sociedad salió a florecer de forma súper evidente. Retomando la experiencia de Verificado, que creo que fue una experiencia que para quienes participamos sin duda nos cambió la vida, fue este colectivo organizado de forma horizontal que se dedicó a combatir la información falsa durante los días después del sismo y verificar la información para que la ayuda pudiera llegar de forma más eficiente. Nadie sabía, como dice Sandra, a dónde ir, dónde estaban las zonas de derrumbe, dónde estaban los centros de acopio. Entonces, creo que también este ejercicio funcionó porque la información fluye mucho mejor en organismos que son horizontales y circulares.
le ganamos al gobierno en esto porque el gobierno jerárquico y burocrático, sin buenos protocolos de actuación, no pudo reaccionar ante la emergencia de la misma forma que nosotros, ciudadanos y además grupo de millennials, al que entre comillas, que nos han llamado apáticos y asociales. Yo sí me pregunto, ¿qué va a suceder de ahora en adelante? Hay muchísimas iniciativas súper interesantes, ya lo mencionabas tú misma, la iniciativa de Epicentro, hay iniciativas nuevas de crowdfunding donde todos los recursos se puedan transparentar vía internet. A mí algo que me parece completamente ridículo, Carmen, es que la base de datos con los usos de suelo y la información catastral de la ciudad, de la ciudad se haya caído de la base de datos de Sedubi, se cayó en un momento en el que más se necesita. Perdón, pero esto yo no lo creo. Es decir, tenemos que empezar por abrir y liberar estos datos. ¿Por qué Mancera tiene cerrados estos datos? Desde un inicio estaba él, no estaba muy propenso a abrirlos desde un inicio. Y empezando por ahí, por una exigencia de la ciudadanía de abrir información. Y un segundo punto es cómo vamos a rendir cuentas, no solo de todas las donaciones y todo el dinero que se va a reestructurar y que se va a empezar a aplicar aquí en la etapa de reconstrucción, sino también, Carmen, perdón, pero todos los pesos, miles de pesos que ciudadanos y ciudadanas gastamos donando a centros de acopio. Decíamos en una junta de verificado 19S que casi lo que entraba a la zona cero ya no volvía a salir. ¿Quién se va a quedar con esas palas, picos y arneses? Y además, otra pregunta, ¿por qué había ciudadanos montando edificios con arneses cuando se supone que tenemos hasta gendarmería entrenada y la marina entrenada para hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué estábamos nosotros supliendo eso? Ojalá que sea un momento en el que nos demos cuenta que tenemos que permanecer unidos y que las herramientas digitales que están a nuestra disposición sirvan para hacer provecho y transparentar y ayudarnos en esta etapa de transparentar y abrir los datos, como también lo decía Mónica, de edificios, de mapas, de lo que está pasando en los estados, que estamos completamente en blanco y no sabemos absolutamente nada. Perdón, pero el que Peña vaya a dar un discurso en Oaxaca, en Chiapas o en donde sea, no da información, es un ejercicio más de propaganda. Lo que yo necesito saber es cómo están allá, qué se necesita allá y cómo puedo yo servir allá. Entonces yo diría eso, Carmen, tenemos que usar la tecnología que está a nuestra disposición para, uno, entrar en una etapa de reconstrucción que implique apertura de base de datos, que se lo exigimos a Mancera y se lo exigimos al gobierno federal inmediatamente porque es crucial para el ejercicio de transparencia. Y dos, poder usar estas herramientas también para transparentar y ver exactamente en qué se han gastado todos y cada uno de los pesos que nosotros donamos o que cualquier otra persona pueda donar, pesos y recursos. Esa sería mi aportación para lo que sigue, Carmen. Mónica Tapia, ¿qué dices tú para lo que sigue? Pues justamente eso, que necesitamos la información de los dictámenes de estructuras y de certeza de los edificios, que se liberen, que sean públicos, que yo pueda ir, como decía, al tribunal, al edificio de la dependencia gubernamental y que no esté incierta sobre si se va a caer o no se va a caer, si está dañado o no, si a la Asamblea Legislativa misma que tenía también daños estructurales, y que además esto ayude a tener un sistema de gestión urbana. ¿Qué sería un sistema de gestión urbana? Saber quién es el DRO de la construcción en la que vivo o en el evento, que es el director responsable de obra, quién dio la licencia, quién firmó, autorizó, todo este proceso y esto ayuda muchísimo a prevenir la corrupción inmobiliaria. Yo creo que ahí también hay evidentemente edificios que no están cumpliendo las normas, sobre todo los nuevos que tuvieron daños muy fuertes y que también habrá que ver quién fue responsable de esto. Aquí los periodistas de investigación nos sirven mucho, ojalá que poco a poco vayan adoptando procesos largos de investigación. Yo creo que los juicios y las acciones legales al respecto nos ayudarán también como pedagogía de quién es responsable, quién debe de ser sancionado, cómo se crean incentivos para que todos nos sintamos seguros y tomamos medidas, desde aquel que construye hasta aquel que compra, aquel que renta, aquel que habitamos o usamos un edificio.
una escuela, etcétera. Y creo que también finalmente, además de gestión urbana, queremos promover un ejercicio que llamamos de urbanismo cívico, donde los vecinos, las personas comunes y corrientes que habitamos esta ciudad, queremos decidir cómo reconstruir nuestros barrios, no solo el edificio que se cayó, sino el espacio público, la movilidad. Todas estas organizaciones hemos demandado mucho que cambie la forma en que hacemos ciudad, y esta puede ser una buena oportunidad desde tener atlas de riesgo público, participativos, hasta un diálogo entre expertos y personas que vivimos todos los días la ciudad. Lo vemos como oportunidad, creemos que la energía, el movimiento cívico que el temblor despertó no debe de parar solo en la emergencia, debe de continuar hacia esta transformación. Sandra Patargo, para cerrar, ¿qué dices tú de lo que viene? Pues creo que hay una parte muy importante, Carmen. Lo platicamos cuando estábamos en la urgencia, ¿no? Muchos de los que estuvimos en Verificado 19S, no todos, pero una parte somos defensores y defensoras de derechos humanos y hablábamos de cuántas cosas estábamos observando en cuestión de negligencia, de violaciones de derechos humanos y que no podíamos denunciar en ese momento porque estábamos justo en la emergencia. Entonces, en el comunicado que sacamos el domingo hacemos una serie de preguntas hacia académicos, periodistas, organizaciones de derechos humanos y sociedad en general, que creo que es una parte importante, además de lo que menciona Mónica y Gisela, de todo lo que sigue, ¿no? Toda la etapa de reconstrucción. Creo que hay una parte importante también de reconstruir lo que pasó en estos días, ¿no? Hay una cosa, una anécdota que vivimos una noche que estuvimos verificando y que a mí se me hace brutal, que era cuando todavía había, fue la noche del viernes al sábado, antes del tercer temblor aquí en la Ciudad de México, que todavía había esta idea de que había personas atrapadas en el multifamiliar de Tlalpan, y pasamos una madrugada entera, como de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, consiguiendo una lista de herramientas que urgían en multifamiliares para salvar vidas, y que estuvimos toda una red de Verificado 19S intentando conseguir, enlazándonos con centros de acopio, con gente que estaba despierta, herramientas que en mi vida había escuchado su nombre, ¿no? Una mototrozadora, diferentes tipos de clavos, cosas que urgían, y a las 4 o 5 de la mañana nos preguntábamos dónde están las autoridades, ¿no? Si urgen estas cosas para salvar vidas, ¿dónde están? Y en verdad tuvimos que mandar esas herramientas en un Uber XL porque era la única forma de poder transportar esto de un centro de acopio en el Parque España hasta el multifamiliar de Tlalpan y que llegaran a las manos de otros civiles que eran quienes estaban operando junto con brigadistas dentro de este multifamiliar, ¿no? Esa es solo una de las cosas que muchos ciudadanos y ciudadanas vivimos en estos días, y creo que ahí hay una parte importantísima de voltear a ver todas estas cosas que pasaron, que ya mencionaron también Gisela y Mónica, en cuestión de permisos, en cuestión de la información, todas estas cosas, porque si no aprendemos de lo que sucedió en estas semanas, pues estamos destinados a repetir los mismos errores. Pues ahí está todo un panorama que han compartido esta mañana en su reflexión, análisis, Gisela Pérez de Hacha, Mónica Tapia y Sandra Patargo. A las 3, muchas gracias. Un fuerte abrazo a las 3 por lo que están haciendo ustedes junto con muchas otras personas en estos momentos. Así que mantengamos la comunicación. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Gisela, gracias, Mónica, y gracias, Sandra. A las 3, gracias por estar aquí esta mañana. Pues importantísimo revisar de esta manera precisamente lo que en México está ocurriendo. Vamos a hacer una